Hola, somos One Minute Sensei y en el vídeo de hoy os voy a explicar qué es la rentabilidad financiera que tiene una empresa. Lo primero que vamos a ver es que a la rentabilidad financiera la vamos a llamar RF y también se le llama en inglés ROE. ROE viene de la terminología Return on Equity. La fórmula de esta rentabilidad financiera se define como el beneficio neto que tiene la empresa entre su patrimonio neto, que yo también lo llamo equity. ¿De acuerdo? ¿Qué nos está dando esta fórmula? Fijaros que si esta fórmula nos dice que es el 20%, esto nos estaría diciendo que el beneficio neto, por ejemplo, es 20 millones de euros y que el patrimonio neto son 100 millones de euros. Es una medida que no tenemos que confundir, no es la rentabilidad que consigue el accionista, ¿de acuerdo? La rentabilidad que consigue el accionista en una inversión van a ser los dividendos más el precio de venta de las acciones que va a tener, ¿de acuerdo? Frente a la compra, el valor de la compra de acciones que realizó, ¿de acuerdo? De aquí obtendríamos la rentabilidad que consigue una accionista en su inversión y que sería calculada con los flujos de caja del accionista, que explico en otro de los vídeos, calculando la tasa interna de retorno. En lo que se refiere al ROE, es muy importante también tener en cuenta que cuando tomamos datos del balance de situación, como es el patrimonio neto frente al beneficio neto, que es durante un año, ¿de acuerdo? Un ejercicio fiscal, es importante tener en cuenta que cuando se toma el balance de situación se suelen tomar valores promedio, es decir, se suele tomar el patrimonio neto del inicio del año más el patrimonio neto del fin del año y se divide entre 2. Esto se hace porque si hay mucha variabilidad en lo que es el patrimonio neto inicial y final, esta magnitud podría distorsionarse, ¿de acuerdo? Entonces lo que se hace de alguna manera es hacer el valor promedio para que no tenga tanta variabilidad o dispersión lo que es, imaginaros, el patrimonio neto final y el patrimonio neto inicial, ¿de acuerdo? Para eliminar esta variabilidad. Volviendo a lo que estábamos explicando, si el ROE o rentabilidad financiera es el 20%, quiere decir que por cada 100 millones que los accionistas ponen en equity, podemos esperar un beneficio neto de 20 millones. Esto puede ser importante porque imaginaros que tenemos una empresa que tiene un balance de situación donde tiene patrimonio neto y deuda financiera y esto lo tiene invertido en una serie de activos, ¿no? Y lo que hacemos es dar cabida a una ampliación de capital, ¿de acuerdo? Imaginaros que captamos equity o patrimonio neto por valor de 100 millones de euros y esto lo que nos está dando es esta captación de fondos por accionistas, cómo se traslada a nivel de la cuenta de resultados, es decir, a nivel de beneficio neto. En este caso sería una generación de 20 millones de euros. ¿De acuerdo? Otra cosa que es muy importante es que esta rentabilidad financiera o return on equity se puede descomponer en función de lo que se llama también la rentabilidad económica, que yo la voy a denominar como RE, que también se le denomina en inglés ROI o Return on Investment. Esta rentabilidad económica la explico en otro vídeo, pero fundamentalmente tiene esta fórmula. Sería el EBIT que tiene una empresa dividido entre su activo neto. Y misma idea, activo neto, podríamos poner activo neto promedio. Como os comento, en otro vídeo explico la relación, ¿no? La rentabilidad económica. Y voy a poner la relación que hay entre rentabilidad económica y rentabilidad financiera, que también explicaré en otro vídeo. La rentabilidad financiera se puede poner como la rentabilidad económica más el apalancamiento por la rentabilidad económica menos los gastos financieros y todo ello multiplicado por 1 menos el impuesto de sociedades. Fijaros que entonces estamos diciendo
que de alguna manera la rentabilidad que va a obtener el accionista a nivel de beneficio neto frente a su equity, frente a su patrimonio neto, depende de 4 factores. Por un lado, de la rentabilidad económica, que fijaros que la rentabilidad económica está relacionada con el EBIT y los activos netos que necesita un proyecto para llevarse a cabo. Hay que tener en cuenta que el activo neto son las necesidades operativas de fondos más el activo no corriente neto que necesita un proyecto, y acordaros que este activo neto es como la inversión en dinero que necesita un proyecto o empresa para llevarse a cabo. ¿De acuerdo? Y obviamente con esta inversión generamos flujo de caja, cash flow. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros que esto nos estaría dando, por un lado, una rentabilidad relacionada con el proyecto o la tipología de empresa o proyecto en la que estamos funcionando. En segundo lugar, esta es el apalancamiento financiero. El apalancamiento financiero tengo un vídeo también que lo explico, pero básicamente el apalancamiento financiero nos da la relación entre el equity y la deuda y hace alusión a deuda financiera dividido equity o patrimonio neto. A medida que el apalancamiento financiero se hace más grande, fijaros que este término se hará más grande siempre y cuando la rentabilidad económica sea mayor que los gastos financieros. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el apalancamiento financiero lo que hace es aumentar este término de la derecha y, por tanto, la rentabilidad financiera siempre y cuando la rentabilidad económica sea mayor que los costes financieros. ¿De acuerdo? Fijaros que este sería el segundo término. Los costes financieros serían el tercer término, los costes financieros por tener deuda financiera, obviamente. Y el cuarto término sería el marco fiscal, ¿no? El impuesto de sociedades. Entonces, fijaros que estamos descomponiendo la rentabilidad financiera en una rentabilidad ligada a lo bueno o malo que es el negocio por su naturaleza, que es el EBIT. En segundo lugar, el apalancamiento financiero. En tercer lugar, los gastos financieros por los préstamos, por la deuda financiera, y finalmente el impuesto de sociedades. Como os comento, esta fórmula la explico en otro vídeo y bueno, recordar que somos One Minute Sensei y espero que este vídeo haya sido de vuestra utilidad. Muchas gracias.